Hola chicos, buenos días. Bueno, continuamos ya con la última partecita de soluciones, último tema del año. Y habíamos visto que las soluciones eran mezclas homogéneas compuestas por un soluto y un solvente. A veces pueden tener varios solutos, pero nosotros siempre hemos trabajado con un soluto y un solvente. Cuando hay agua, el solvente es el agua, no importa la cantidad en la que se encuentre. Cuando hay dos sustancias que ninguna de ellas es agua, el solvente es el que está en mayor proporción y el soluto es el que está en menor proporción. Bueno, después vimos las unidades de concentración, vimos los porcentajes, los gramos por litro, la molaridad, la molalidad, nos ha quedado la normalidad sin ver. Y también vimos cuando diluíamos una solución, o sea, cuando le agregábamos solvente, teníamos un mayor volumen, pero con una menor concentración. Ahora vamos a ver qué pasa cuando mezclamos dos soluciones del mismo soluto, pero de distinta concentración. Supongamos que tengo 200 mililitros de una solución de cloruro de potasio 2 molar, y 500 mililitros de una solución 3 molar de cloruro de potasio. ¿Ven? Es el mismo soluto, pero tengo distintos volúmenes y distintas concentraciones. Las mezclo, las pongo juntas en el mismo recipiente. ¿Ven? Acá las tenemos separadas y acá las tenemos cuando las juntamos. Hay una más concentrada, una más diluida. Las mezclamos. ¿Cuál va a ser la concentración de esta solución resultante de mezclar esas dos? Bueno, tenemos que pensar. Acá tenemos una solución que tiene cierta cantidad de soluto. Acá tenemos otro volumen de solución que tiene cierta cantidad de soluto. 2 molar significa que hay 2 moles en un litro, pero tengo 200 mililitros. 3 molar significa que hay 3 moles en un litro, pero tengo 500 mililitros. Entonces, los moles que yo tenga en esos 200 mililitros y los moles que yo tenga en esos 500 mililitros se van a juntar en una solución que está formada por los 200 mililitros más los 500 mililitros, que es lo primero que vemos. Si yo junto 500 mililitros con 200 mililitros, sé que tengo 700 mililitros. Y se van a unir, ahí dentro de esos 700 mililitros, los moles de soluto que viene de cada una de las soluciones. Por eso, usando este razonamiento, lo primero que vamos a hacer es calcular el soluto que hay en cada una de las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, en la 2 molar, quiere decir que en 1000 mililitros de solución hay 2 moles de soluto, que es el cloruro de potasio. En 200 mililitros va a haber X, 0,4 moles. Por otro lado, en la otra solución que es 3 molar, sabemos que en 1000 mililitros habría 3 moles, pero tengo 500 mililitros, entonces hay X, 1,5 moles. Por lo tanto, al juntarlas, se van a sumar los volúmenes y también se van a sumar las cantidades de soluto, no la molaridad, porque la molaridad es en 1000 mililitros. La cantidad de soluto que tengo en los 200 y en los 500. Entonces yo ahí puse, ¿ven? Sumo los volúmenes de las soluciones y sumo las cantidades de soluto. Y voy a tener un volumen total y una cantidad de soluto total, de moles en este caso. Por lo tanto, yo voy a saber que en esos 700 mililitros tengo 1,9 moles. En 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles de ese soluto tendré? 2,71. Por lo tanto, la respuesta es que la solución resultante será 2,71 molar, 2,71 moles por litro. Aunque haya preparado 700, esa es la proporción. Lo mismo sucedería si lo hago con gramos por litro o con los porcentajes. Tengo que sacar los solutos en cada una de las soluciones, sumar los volúmenes de las soluciones, sumar los solutos, o todo en gramos, o todo en moles, o todo en mililitros, de acuerdo si el soluto está en moles, en gramos o en mililitros, porque podemos trabajar no solamente en molaridad, que son moles por litro, sino en porcentaje peso en volumen, volumen en volumen o porcentaje peso en peso. ¿Sí?
Bien, en cuanto a la molaridad, también hay otra manera de poderlas resolver y es sumar la molaridad de la solución 1 por el volumen de la solución 1 más la molaridad de la solución 2 por el volumen de la solución 2 y eso nos va a dar la molaridad de la solución 3 por el volumen de la solución 3. ¿Ven? Yo lo reemplacé con los datos anteriores. 2 moles por 0,2 litros, que son los 200 mililitros, más 3 molar, no moles, molar, por 0,5 litros, que son los 500 mililitros, y eso va a ser igual a la molaridad 3, que es mi incógnita, por los 0,7 litros, que son los 700 mililitros que resultan de sumar las dos soluciones. Entonces, este que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo, ¿sí? Nos queda 2 molar por 0,2 litros más 3 molar por 0,5 litros. Igual pongo en la calculadora y al resultado lo divido 0,7 litros. Si no hago igual, me va a dividir solo este numerito por 0,7. Así que ojo con eso, matemática, calculadora. Y eso me da el mismo resultado de recién. O sea que lo puedo hacer de las dos maneras con la molaridad, ¿sí? Con porcentaje peso en peso, porcentaje peso en volumen, porcentaje volumen en volumen o gramos por litro, lo vamos a hacer de esta manera, con las reglitas de 3. Así que bueno, yo ahí les dejo 4 ejercicios comunes y un desafío que también termina teniendo los mismos pasos, sino que hay que tener cuidado porque no está en la misma unidad de concentración las dos soluciones. ¿Sí? Nada más. Ese ejercicio es un ejercicio de desafío para renegar un poquito, ¿no? Y eso nos ayuda a, como hemos hablado muchas veces, establecer nuevos circuitos neuronales, ¿sí? Bien, otra cosita que yo no les había dicho, es un temita que en realidad podríamos haber visto al principio cuando vimos la teoría, pero lo vamos a ver ahora, no hay ejercicio, es solo teórico, es que tenemos que saber diferenciar entre soluciones, suspensiones y coloides, que a veces a simple vista parecen igual. Las soluciones son mezclas homogéneas, los componentes se mezclan íntimamente. En cambio, las suspensiones parecen mezclarse, pero rápidamente vuelven a separarse. Es una mezcla heterogénea. Los coloides son suspensiones de partículas de diámetros, ¿sí?, de más de 1 nanómetro y menores a 100 nanómetros. Es una partícula bastante grande al lado de las otras. Es una mezcla heterogénea, pero que también tiene ciertas particularidades como la homogénea. Yo en realidad lo pondría una mezcla entre homogénea y heterogénea. Acá, esto lo vamos a copiar en la carpeta, ¿sí? Vamos a ver, cuando hablamos de una solución verdadera, que es una mezcla homogénea, tiene partículas de tamaño pequeño, pero que no pueden verse con microscopio, ni siquiera el óptico. Son transparentes, dejan pasar la luz sin modificarla. No se separan por filtración y no sedimentan. Sedimentan es que las partículas del soluto, al dejarlo en reposo, no se van al fondo. En un coloide, que es una mezcla homogénea y heterogénea, volvemos a poner ahí, está entre medio, parece homogénea, pero también tiene algo intermedio, sino que bueno, estos son los cuadritos que conseguí. Las partículas son pequeñas, pero bastante mayores a las soluciones verdaderas y varía entre opaco y transparente, pero tienen algo que se llama el efecto Tyndall y que ahí la vamos a poder diferenciar bien de la solución verdadera, porque tampoco se separan por filtración y tampoco sedimentan sus partículas en reposo. ¿Sí? Ya vamos a hablar mejor entonces de los coloides. Y luego tenemos las suspensiones, que son mezclas heterogéneas, que las partículas pueden verse con microscopio óptico y a veces a simple vista. Son translúcidas u opacas, o sea, dejan pasar un poco la luz o casi nada. Estas suspensiones se pueden separar por filtración con un papel filtro
y tienen partículas que sedimentan debido a su tamaño. Yo las dejo un tiempo y sedimentan. Un ejemplo de suspensión son los antibióticos que sabemos comprar y que vienen como en un polvito. Se preparan en el momento, ¿sí? Con el agua preparamos eso. Pareciera que preparamos una solución, pero después dice grandecito, agítese antes de usar. Porque si no lo agitamos antes de usar, en esas horas entre medio que no tomamos el antibiótico, esas partículas que parecía que disolvimos no se disolvieron nada, se dispersaron un poco nada más, ¿sí? Se mezclaron, pero al dejarlo en reposo se van al fondo, sedimenta. Lo mismo pasa cuando parece que se disuelve el agua, la tierra en el agua, pero si el charquito está quietito, que nadie lo pisa, esa tierrita se va al fondo, ¿sí? Sedimenta. Entonces, esa es la típica de la suspensión, que se separa por filtración, son translúcidas u opacas, pero sobre todo sedimentan. Así lo podríamos darnos cuenta rápidamente que eso es una suspensión, ¿sí? A simple vista, no tenemos un microscopio, bueno, pero vemos que es bastante opaca, translúcida, poca luz es lo que deja pasar y si lo dejamos quietito se va al fondo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que habla bien del coloide, que sería lo más nuevo. Es un sistema cuyas partículas presentan un tamaño intermedio entre la solución verdadera y una suspensión. En los coloides se distingue una fase dispersa y una dispersante. La gelatina, la mayonesa y la jalea son ejemplos de coloides. Presenta lo que yo les decía recién, el efecto Tyndall. Las partículas coloidales dispersan la luz. Y de esa forma es posible seguir la trayectoria del haz luminoso dentro de la dispersión coloidal. ¿Ven? Acá tengo una solución, en cambio acá tengo un coloide. Cuando no me doy cuenta, lo puedo rápidamente distinguir porque ninguna de las dos va a filtrar, ninguna va a sedimentar. Las dos pueden ser transparentes. ¿Qué pasa? El coloide tiene el efecto Tyndall, ¿sí? Y hay muchos tipos de coloides. Hay algunos que se notan a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dispersa un sólido en un gas, tenemos el humo, un líquido en un gas, una niebla, un sólido en un sólido, el vidrio, un líquido en un sólido, las perlas, un gas en un líquido, la espuma, un gas en un sólido, la piedra pómez, que es como una piedrita con muchos poros que sirve para limar los callos. Pueden preguntar a la mamá o sobre todo a la abuela, la piedra pómez. Un líquido en un líquido, la mayonesa. Un sólido en un líquido, la mantequilla. ¿Sí? También el queso, la gelatina son coloides, las pinturas. Así que bueno, con esto hemos visto esta última partecita también teórica de algunas mezclas que parecen iguales pero que son diferentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Los dejo entonces con los problemitas y el desafío.